Mis amados hermanos, amigos, familia, qué gusto saludarlos nuevamente. Por favor, sean todos bienvenidos a la lectura de las Escrituras, versículo a versículo. Les recuerdo que estamos leyendo la epístola del apóstol Pablo a los romanos, y en lo que hemos leído hasta el momento, Pablo ha insistido en probarnos y en comprobarnos que toda la humanidad, todos, tanto judíos como gentiles, estamos bajo pecado, y esto significa que la humanidad entera necesita o requiere de justicia. Lo último que leímos la semana pasada es que no hay justo ni aún uno, y que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Entonces, ¿cómo podríamos aspirar a ser justos, o cómo es que podemos ser justificados? A partir de la lectura de hoy, mi amado hermano, y hasta el capítulo número 5 de Romanos, Pablo nos va a explicar con más detalle lo que él dijo en el capítulo 1, versículo 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, mi amado hermano, le pido por favor que tenga su Biblia frente a usted para que lea conmigo versículo a versículo. Romanos 3, versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Mire cómo empieza Pablo esta nueva lectura. Dice, pero ahora. Lo que está haciendo Pablo de alguna manera es como ya por fin voltear la hoja y cambiar un poquito el tema. Pablo lo que venía haciendo de alguna manera fue como cuando a usted le dicen, oye, te tengo dos noticias, una buena y una mala, ¿cuál quieres primero? Yo regularmente digo, bueno, pues échame la mala, para que ya al final la buena pues me deje un buen sabor de boca. Entonces, de alguna manera Pablo lo que está haciendo, o lo que hizo al iniciar la carta de los Romanos, es darnos la mala noticia. ¿Cuál es esa mala noticia? Bueno, pues que todos estamos bajo pecado, todos somos culpables, no hay ninguno justo, no hay ninguno que busque a Dios. Todos estamos bajo pecado, nos gobierna el pecado. Esa es la mala noticia que Pablo nos estuvo enseñando o mostrando desde el capítulo 1 y hasta el capítulo 3. Él termina diciéndonos que por la ley, por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado. Es parte también de las malas noticias, que no hay justificación en la ley. La ley no puede justificarnos. La ley lo que hace es mostrarnos nuestra condición de pecado. Entonces Pablo ahorita lo que está haciendo es ya por fin darle un giro a eso que venía hablando, y ahora nos está empezando a hablar de la justicia de Dios, la cual es por medio de la fe en Jesucristo. Entonces Pablo arrancó con esa mala noticia, pero a partir de ahora, mi amado hermano, empieza la buena noticia del Evangelio. Y es que, ¿cómo podríamos saber que necesitamos el Evangelio si antes alguien no nos explica que definitivamente, si no
recurrimos al Evangelio, estamos condenados. Definitivamente hay condenación para nosotros. Después de que Pablo ya puso este contexto respecto a que todos estamos bajo pecado, ahora él nos va a explicar cómo vamos a salir de esa situación. El Evangelio, esto es el Evangelio, las buenas noticias, la justicia de Dios que es por medio de la fe. Entonces mire, por eso él empieza así. Él dice, aparte de la ley, lo cual ya hemos venido platicando, ahora se ha manifestado, se ha mostrado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios que viene entonces escrita en la ley desde el principio, desde Moisés y por los profetas. Mi amado hermano, todos los héroes de la fe del Antiguo Testamento pusieron su fe en un Salvador que nunca lo vieron, pero que creyeron que Dios lo iba a enviar. Entonces mire, lo que hablaron los profetas y lo que habla la ley es justo eso, la justicia de Dios. Mire el versículo 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Entonces mire, la gente del Antiguo Testamento vio en su corazón y por medio de su fe que vendría un Salvador, un Redentor. Pero mi amado hermano, a usted y a mí nos ha tocado saber que ese Redentor vino a la tierra, murió por nosotros y al tercer día fue levantado, venció a la muerte, resucitó. Entonces, por medio de la fe en este Salvador, en este Redentor, en Jesucristo, podemos recibir la justicia de Dios que no podemos alcanzar por medio de nuestras propias obras. Y mire para quién es la justicia de Dios. Continúa el versículo 22. Es para todos los que creen en Él, en Jesucristo. No hay justo ni aún uno. Todos estamos bajo pecado. Y ahora mire, la justicia de Dios es para todos los que decidan creer en Jesucristo. No hay excepción de personas. Es para todos la invitación de parte de Dios para regresar a Él. Ahí está dada. Cada uno de nosotros decide tomarla o no tomarla. Y termina el versículo 22 diciendo, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, la justicia de Dios es para todos. Y agrega Pablo, porque pues no hay diferencia. Todos pecaron, todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Es decir, ninguno, nadie, mi amado hermano, nadie. Nadie tenemos ganada la salvación. Ni porque seamos las mejores personas, ni porque vayamos a la iglesia cada 8 días, ni por ninguna de nuestras obras. La forma en que podemos recibir esa justicia es a través de creer en Jesucristo. Entonces, Pablo está haciendo hincapié
en que todos pecamos, en que todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. Entonces no hay diferencia. No hay diferencia entre unos y otros. Pablo obviamente habla de judíos y gentiles porque él le está escribiendo a judíos, pero son judíos que han reconocido a Jesucristo allá en Roma. Lo que quiere Pablo es quitar todas las impurezas del evangelio que ellos pudieran tener para tener un evangelio correcto. Pablo lo que está haciendo entonces es empezar a poner los cimientos de la correcta fe en Jesucristo. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, mi amado hermano, cualquier pecado, acuérdese que la paga del pecado es muerte. Es una separación. Cuando Adán y Eva pecaron en el jardín del Edén, lo que provocó esto fue una muerte, una separación. Y gracias a Dios por su misericordia, porque bien pudo el Señor haber matado en ese momento a Adán y a Eva y evitarse el problema de la humanidad el día de hoy. Pero su amor es tan grande y es tan infinito que les regaló una oportunidad, pero separados de Él. Hubo una separación entonces. Si todos pecamos, entonces todos estamos separados de Dios de alguna manera. Y esto, mi amado hermano, cuando dice que por cuanto todos pecaron, me hace pensar en que no debemos de ninguna manera minimizar los pequeños pecados como la mentira, como el odio, como los que vimos la semana pasada que nos explicó Jesucristo, el enojarnos con nuestro hermano, el decirle fatuo a tu hermano, el decirle necio a tu hermano. No debemos minimizar eso, mi amado hermano. Debemos tener cuidado con esas pequeñas cosas. Pero tampoco debemos hacer grandes esos pecados que obviamente ya tienen consecuencias más fuertes, como la infidelidad que vimos la semana pasada, como el asesinato. Desafortunadamente, mi amado hermano, el que quebranta una cosa de la ley, la quebranta toda. Todos somos pecadores, por eso Pablo insiste en que somos pecadores todos, pero todos tenemos la oportunidad de ser justificados. Entonces, mire, versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Versículo 24 tiene por lo menos dos palabras claves del evangelio, que es la gracia y es la redención. La gracia, definitivamente, usted ya lo sabe, es un regalo inmerecido. Yo recibo un regalo a pesar de no haber hecho nada para merecerlo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo Jesús murió por nosotros. En que siendo aún pecadores, es decir, sin merecer su hermoso sacrificio, Él vino y dio su vida por nosotros. Fue gracia, un regalo completamente inmerecido.
Y luego dice, gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Redención literalmente significa comprar de nuevo. Comprar de nuevo. ¿Cómo es esto? Bueno, algo que ya me pertenecía, tuve que pagar un precio para poderlo recuperar. Entonces, mire, lo que acabamos de decir ese rato, el pecado nos separa de Dios. La forma en que Dios nos redime es pagando un precio para podernos recuperar. Ese precio definitivamente fue la sangre preciosa de Jesucristo. Redención es comprar de nuevo. Entonces Jesús, perdóneme, Dios paga el precio para recuperarnos, para reconciliar a sus hijos con Él, para entonces poder justificarnos. Mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ahora mire, versículo 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Aquí hay otra palabrita en el versículo 25, esta palabrita es propiciación. Dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Entonces, ya vimos que redención es comprar de nuevo. La propiciación, mi amado hermano, es eso que yo pago, eso que yo doy para poder recuperar lo que ya era mío. Entonces Jesús fue esa propiciación, perdóneme. Jesús fue esa propiciación porque por medio de la muerte de Cristo Jesús, de su sacrificio, podemos entonces regresar a nuestro Padre, regresar a nuestro estado original. Entonces Jesucristo y su sacrificio es lo único designado y apropiado para nuestros pecados. Dios tuvo que hacer algo. Dada la condición de la humanidad, Dios tuvo que hacer algo para recuperar lo que era suyo. Y ese algo fue entregar la vida de su propio Hijo, para que por medio de la fe en Él, entonces Dios recuperara lo que era suyo. El Señor ya pagó el precio. Nosotros solo tenemos que hacer una cosa: creer en el Evangelio, creer en Jesucristo. Mire lo que dice el versículo número 26: con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. La idea era que en estos tiempos Dios manifestara su justicia, a fin de que Él sea el justo y Él que justifica al que es de la fe en Jesús. Mire lo que está pasando aquí, mi amado hermano. Mire lo que está pasando aquí. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo.
y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Mire, aquí los del problema somos nosotros, somos la humanidad que estamos bajo pecado. Y Dios, dándose cuenta que pues que no podíamos hacer nada para poder recibir la justicia de Dios, porque nadie, absolutamente nadie pudo cumplir las obras de la ley al 100%. El único que pudo hacerlo fue Jesús. Entonces Dios se da cuenta que nadie puede, y lo que hace Él es manifestar su justicia a través del sacrificio del Señor Jesús. Y de esa manera Él es el justo, ni siquiera somos nosotros. Él es el justo y Él es el que justifica al que es de la fe en Jesús. Al final la chamba completa la hizo Dios. Usted y yo lo único que tenemos que hacer es creer en Jesús. Por eso entonces Pablo hace la siguiente pregunta. Lo que Pablo nos está diciendo es: a ver, señores, ustedes no han hecho nada por ganarse la justicia o la justificación de Dios. ¿Por qué no han hecho nada? Pues porque el pecado les gobierna. Todo lo ha hecho el Señor. Él vio la condición del pecado y Él tuvo que decidir dar a su Hijo, y a través de su Hijo Él nos justifica. Por eso Pablo continúa en el versículo 27 haciendo esta pregunta: ¿dónde pues está la jactancia? ¿De qué me puedo jactar? ¿De qué puedo presumir? Si yo no hice nada, el Señor lo hizo todo. ¿Dónde pues queda? ¿Dónde pues está la jactancia? No hay. ¿Cómo me voy a enorgullecer yo de algo que ni siquiera hice? Queda excluida, dice Pablo. No hay jactancia. No hay quien se pueda parar delante de Dios y decirle: yo, Señor, hice esto y esto y esto. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Usted y yo, mi amado hermano, tenemos un solo trabajo: creer. Se oye fácil. Creer. Todo lo demás ya lo hizo Él. ¿Se puede usted sentir orgulloso de algo que haya hecho? No. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¡Wow! Prácticamente Jesús fue a la cruz cumpliendo el 100% de la ley, para que cuando yo crea en Él, la justicia que Él generó me sea dada y me sea entregada a mí como gracia, como un regalo. Ten, hijo mío, yo ya lo hice por ti.
Entonces, mi amado hermano, somos salvos solo por confiar en lo que Dios ha hecho por nosotros. Yo me preguntaría, y supongo que muchos nos preguntamos, ¿por qué Dios nos salva entonces solo por la fe? ¿Por qué solo necesito fe? ¿Por qué no necesito las obras para ser salvo? Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Por qué? La mayoría de las religiones nos han prescrito deberes que debemos cumplir quienes deseen que Dios los acepte. No, bueno, para que Dios te acepte te tienes que portar bien, tienes que ser una buena persona, tienes que ser un buen samaritano. Los evangélicos, mi amado hermano, hasta nos hemos construido el 11º, el 12º y el 13º mandamiento. Después de los 10 mandamientos, los evangélicos agregamos el 11º, que es: no tomarás. El 12º, no fumarás. Y el 13º, pero no menos importante, no bailarás. ¿De dónde sacamos eso? Hemos tomado esas cosas para pensar que si no las hacemos, entonces le vamos a ser gratos al Señor. Por Dios, no hay algo que usted haga que yo pueda hacer que me regale la justicia del Señor. Esa justicia que, mi amado hermano, solo es por fe. Y déjeme explicarle por qué nuestra salvación, nuestra justificación, la justicia de Dios en nosotros es solo por fe. Mire, la fe, punto número 1, por ahí anótele si puede. La fe elimina el orgullo del esfuerzo humano. La fe elimina el orgullo del esfuerzo humano. Usted y yo no vamos a poder llegar con el Señor y decirle: Señor, me he ganado, sé que me he ganado la salvación porque profeticé en tu nombre, porque eché fuera demonios. Eso fue lo que dijo Jesús. La fe elimina el orgullo de nuestro esfuerzo, mi amado hermano. La fe, punto número 2, la fe debe exaltar lo que Dios hizo, no lo que la gente hace. Nos hemos equivocado mucho en eso, mi hermano. A veces ponemos la vista en el apóstol, en el profeta, en el pastor, en el líder de alabanza. Y no, la fe lo que hace es exaltar al Señor. Tiene que exaltar al Señor. El mismo profeta, el mismo apóstol, el mismo pastor, el mismo líder tiene que reconocer que Él es un siervo igual que usted, igual que los que nos reunimos en una iglesia como esta. Entonces la fe elimina el orgullo del esfuerzo humano. La fe exalta lo que Dios ha hecho, no lo que el hombre hace. Número 3, la fe reconoce que no podemos cumplir con la ley y que necesitamos ayuda. La ley, la fe reconoce que no podemos cumplir con la ley y necesitamos ayuda.
Punto número 4. La fe se basa en nuestra relación con Dios. Entonces, mi amado hermano, nuestra justificación definitivamente es por fe, no puede ser por obras, porque si fuera por obras, muchos trataríamos de gloriarnos. Toda la gloria es de Él. Lo que usted y yo hacemos al tratar de ya no equivocarnos, discúlpeme la expresión, de ya no regarla tanto, es una expresión de agradecimiento hacia nuestro Señor por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. No significa que eso me va a salvar. Usted no lee las Escrituras para agradarle más a Dios, o usted no debe orar para agradarle más a Dios. Usted tiene que hacerlo para tener una relación mejor con Dios, porque es su fe la que lo va a salvar, no sus obras, no lo que haga día a día. Tenemos entonces que buscar relacionarnos con Él, entendiendo que el precio ya fue pagado en la cruz del Calvario y que ahora todo lo que hagamos queremos hacerlo para Él, para su honra y para su gloria. Vamos a continuar leyendo, versículo 29. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? Ya a estas alturas usted ya puede contestar esa pregunta. Hasta yo la puedo contestar. Pero bueno, vamos a ver qué dice Pablo. ¿No es también Dios de los gentiles? Claro, ciertamente, también de los gentiles. Acuérdese, Pablo le está escribiendo a cristianos judíos. Judíos que reconocieron en Jesús al Salvador, pero que siguen arraigados a la ley y a sus tradiciones y costumbres. Para ellos es inaceptable que los gentiles puedan venir a los pies del Señor y que Dios pues los acepte. Por eso Pablo lo que está haciendo, insisto, es tratar de limpiar, tratar de quitar las impurezas que pudiera haber en el Evangelio. Ya les recalcó que el asunto es de fe, no de obras. Y los judíos obviamente basaban su fe en las obras. Cuando Jesús sanaba a alguien el día de reposo, los judíos se enojaban, porque estaba quebrantando una ley. Y Jesús les enseñaba tantas cosas, dándoles a entender que lo de afuera pasa a segundo término. Hay que cuidar lo de adentro, porque de adentro salen las malas intenciones, los pleitos, los celos, las enemistades salen de adentro, se manifiestan afuera. Porque Dios es uno, versículo 30. Y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. A Pablo le queda claro que todo esto que le está diciendo a sus hermanos judíos allá en Roma,
A ellos les está causando un cortocircuito en su mente porque va en contra de lo que ellos aprendieron en su iglesia. Como que no nos cae el 20. Pablo está de alguna manera diciéndoles a los judíos, a sus hermanos los judíos, les está diciendo que ellos tienen que desaprender cosas. Tienen que desaprender cosas para poder aprender cosas nuevas. Mi hermano, si usted y yo necesitamos desaprender cosas, lo vamos a hacer. Y gracias a Dios por la lectura, porque esto está haciendo que muchas de las cosas que creíamos como ley, como reglas del evangelio, tenemos que desaprenderlas. Y ahora basar nuestra vida y nuestra fe en lo que digan solamente las Escrituras. Nada más. No lo que diga el que está leyendo las Escrituras, no lo que diga el pastor, el amigo invitado, no lo que diga el profeta que sale en la televisión y que dice mil y millones de cosas. Lo que dicen las Escrituras. Pablo sabía entonces que los judíos le iban a reclamar por tantas cosas que estaba diciendo. Ya tuvieron problemas cuando estuvieron allá y tuvieron que ir al concilio de Jerusalén. ¿Se acuerda de lo que leímos en Hechos? Ese primer concilio en Jerusalén fue precisamente por las diferencias entre la ley que guardaban los judíos, la tradición y costumbres de los judíos y el evangelio que había sido depositado en Pablo por la gracia del Señor Jesucristo. Pablo sabe que está removiendo cosas en la cabeza de ellos y por eso termina con el versículo 31. Otra vez, una pregunta de Pablo. Dice: luego, por la fe, ¿invalidamos la ley? Esta pregunta sí ya es más difícil. Ya no la podríamos contestar tan fácil todos. Vamos a ver qué dice Pablo. En ninguna manera. Sino que confirmamos la ley. Entonces, por la fe, ¿se invalida la ley? No. Definitivamente no, sino que por la fe confirmamos la ley. ¿Qué significa todo eso? Pues que obviamente yo no voy a decir: Señor Jesús, creo en ti, gracias por mi salvación, ya me voy a pecar deliberadamente. Pues no. La fe confirma la ley. Puede sonar complicado o enredado, pero es tan sencillo como: creo en Jesús y procuro guardar la ley, obedecer la ley, no para salvarme o justificarme por medio de guardar la ley, sino para honrar a aquel que me justificó por medio de la cruz. Mis amados hermanos, tenemos ante nosotros el regalo más preciado que se le puede dar a una persona: la justificación
porque cuando usted reconoce en Jesús a su Salvador, en ese momento usted es redimido, usted es comprado por un precio muy alto, que es la sangre de Jesús, y usted es recuperado por el Señor. Y la propiciación hace, la sangre de Jesucristo hace que Dios no considere nunca más nuestros pecados. Padre, muchas gracias. Nos quedó muy claro que todos estamos bajo pecado, pero también nos ha quedado muy claro que solamente a través de la fe en Jesucristo puedo recibir la justicia de Dios. Y entonces poder ser librado de mis pecados pasados. En el nombre de Cristo Jesús, muchas gracias por tu palabra. Amén y amén.